Gracias por el espacio. Bueno, mi contribución muy pequeña, que la estamos haciendo antes con los micrófonos apagados, básicamente es la visión de una persona fuera de Bolivia que ha estado entre Chile, Perú, Colombia y Bolivia viendo oportunidades de minería y curiosamente llega a la conclusión, claramente por la asociación estratégica con una familia como los Ugalde en Bolivia, de que, contrario a lo que todos los bolivianos piensan, es más sencillo hacer industria minera en Bolivia desde el punto de vista de conseguir buenos yacimientos, oportunidades interesantes, un marco jurídico muy complejo, muy burocrático, pero que al final termina funcionando en tiempos muy parecidos a las economías mineras más estructuradas por lo tedioso, complejo que terminan siendo fuera de Bolivia. Eh, yo creo que hay oportunidades geológicas que las decía Álvaro. En el caso nuestro hay un esfuerzo muy interesante, disruptivo en la búsqueda de cobre, pegados a la franja que está con Chile y que termina en Argentina. En la continuidad de esa franja geológica, Argentina ha descubierto cuatro yacimientos de clase mundial y no tiene por qué Bolivia no tener yacimientos de esa escala. Hay mucha información geológica que tiene Bolivia que la está subutilizando. Nosotros nos hemos dedicado a la tarea de recopilar mucha data y meter un poco de inteligencia artificial haciendo toda esa asociación de data y utilizando información muy valiosa, que yo creo que no lo está haciendo mucha gente. De ahí salen unos potenciales prospectos y estamos ya en campañas de exploración de algunos de ellos con resultados muy interesantes en cobre, que como bien decía Álvaro, Ugalde viene una oportunidad histórica porque recién estamos comenzando el siguiente, lo que sería el primer ciclo de commodities de este milenio y que podría ser mucho más largo y más profundo que los anteriores por el gran impulso en el cambio de la matriz energética. Eso por un lado. La otra cosa, en alguna oportunidad escuché a un abogado boliviano decir que intentar hacer un cambio normativo de la ley completa puede ser muy complejo, pero que estudiando la ley actual existen unos vacíos que pueden complementarse con decretos que podrían hacer la ley muy viable hasta que venga un marco jurídico complejo. De ahí la invitación es, muchas veces somos muy idealistas en hacerlo perfecto, pero en palabras de Jaime Sanabria, el gran abogado boliviano, experto en minería, decía que hay unas ventanas vía decreto que no requerirían cambio en la ley completa y que harían muy viable la ley. Creo que sería interesante entender ese aspecto porque ahorraría muchísimos años en una batalla política entre bandos muy compleja. El otro factor muy interesante, cuando uno estudia los procesos de consolidación de proyectos mineros en el mundo, son una cadena donde empieza, como decía Álvaro, el cateador, después empieza la pequeña familia minera que empieza a hacer alguito, esa empieza a hablar con una junior canadiense que consigue un par de millones y viene el primer taladro, y ahí es donde viene el ciclo de generación de proyectos. Cuando uno habla con las compañías grandes internacionales de minería, si bien manifiestan su preocupación por Bolivia en el tema de riesgo político, una de las cosas que más describen es, entendemos que Bolivia tiene todo, pero no tiene ningún proyecto medianamente armado. Es decir, esas compañías no llegan a explorar. Esas compañías llegan a buscar yacimientos que tienen una exploración previa. Y ese actor que termina logrando esa primera luz en el mundo son esas familias mineras bolivianas, que desgraciadamente hay una escasez importante en Bolivia. El que sustituye a ese actor hoy en día, y es el que yo creo que hay que traer a la mesa, son las cooperativas. Yo creo que las cooperativas son los que hacen el esfuerzo más interesante de conseguir yacimiento. Creo que se están satanizando porque en algunos casos se han hecho cosas muy complicadas, pero hay cooperativas bastante razonables que tienen en sus manos un yacimiento extraordinario que podrían convertirse en el socio o en el vendedor del yacimiento por una compañía porque ya tiene el yacimiento muy estudiado, tal vez no con los estándares canadienses, pero sí con mucha información. Entonces yo creo que en los decretos que se deberían proponerse o en el cambio jurídico, el factor más importante es traer a la mesa
al que puede ser el enemigo del cambio político o de la ley, la cooperativa, que además sería el primer puente generador de los principales proyectos de exploración a gran escala. O sea, nosotros nos hemos acercado con cooperativas y la información que tienen ellos con las uñas de exploración son valiosísimos, pero el actor se termina quedando ahí porque le tienen prohibido la asociación con terceros o la venta de un yacimiento. Entonces, si incluyen a las cooperativas, el cambio de la ley podría ser, que son ellos los que deben de tener el mayor piso político en el Congreso. Ese para mí es mi pequeña y muy humilde contribución legal al esfuerzo que se quiere hacer desde el punto de vista jurídico.